Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Teleclic en una más de las entrevistas que tenemos para todos los que nos siguen y nos consultan. Y esta mañana pues damos la bienvenida al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, al licenciado Josué Cervantes Martínez. Muchas gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, gracias. Un placer estar en tu programa. Y bueno, es que es muy importante el tema electoral, ya inició el proceso electoral federal 2018. Pues bueno, habrá muchos cambios aquí en el estado de Veracruz con respecto al tema de la votación. Hay muchas variantes que, bueno, ¿quién mejor que usted para explicarnos con respecto a qué es lo que nos espera en esta, pues, tan esperada elección del 2018, donde habrá, pues, diferentes votaciones al respecto y donde lo más importante, o la variable que se espera aquí en la entidad es la casilla única? Platíquenos al respecto de este tema. En efecto, dices muy bien, ya arrancó el proceso electoral en el ámbito federal el 8 de septiembre pasado con la instalación del Consejo General del INE y pues para preparar las elecciones federales, propiamente hablando para la presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones al Congreso de la Unión. Eso es en el ámbito federal. Próximamente habrá instalarse el Consejo General del OPLE para las elecciones locales, que serán gobernador y diputados. Y viene a cuento porque la votación de las 5 elecciones que tendrán lugar en el estado de Veracruz se van a recibir en lo que se denomina la casilla única. En otros tiempos, por lo menos en el estado de Veracruz, había un determinado año para las elecciones federales, se instalaba la casilla con sus 4 funcionarios, se recibía la votación y demás. Y en otro momento, en otro año, se hacían las elecciones locales. Y bueno, a partir de la reforma de 2014 se homologan las fechas en que se van a hacer las elecciones y por eso es que ahora el 1 de julio de 2018 habrá elecciones para estos 5 cargos. En ese sentido se va a instalar la casilla, la llamada casilla única, ya no con 4 funcionarios, como normalmente muchas y muchos ciudadanos conocen porque han participado en esta tarea o han ido a votar y no han podido ver. Era un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Ahora se va a agregar un secretario o secretaria más para que apoyen la elaboración de las actas y la documentación electoral del ámbito local. Y un escrutador o escrutadora más para que apoye en los escrutinios y cómputos también del ámbito local, aunque bueno, pues se podrán apoyar en ambas esferas de competencia. Entonces estamos hablando de una casilla que antes se instalaba con 4 propietarios y había 3 suplentes generales, ahora serán 6 propietarios y 3 suplentes generales. Estamos hablando de hasta 9 personas, así es que bueno, en su momento... En cada mesa de En las cada casillas. una de las mesas, y estamos calculando un aproximado del orden de las 10.500 casillas, tal vez un poco más. Ahora, para votar, los ciudadanos veracruzanos, ¿cuántas boletas van a recibir? Supongo va a haber diferentes urnas, obviamente. ¿Cómo se van a organizar? El veracruzano va a llegar el día de la votación y ¿qué es lo que va a recibir? Bueno, se presenta en la casilla, obviamente con su credencial para votar, se forma y pasa a la mesa que es única, donde le toque según su apellido, y va a recibir 5 boletas en el caso de Veracruz, porque son estas 5 elecciones, insisto, presidente de la República, senadores, diputados federales y gobernador, gobernadora y el Congreso local. Recibe sus 5 boletas, efectivamente, y se dirige a una de las mamparas. Vamos a tener 2 mamparas por cada una de las mesas directivas de casilla para agilizar el momento de la votación, no se haya un cuello de botella. Una mampara la va a poner el INE y la otra mampara la va a poner el OPLE. Hace su marcaje de las 5 boletas, de la forma que mejor desee, y se va a trasladar a la misma mesa y va a depositar las 5 boletas, una en cada una que le corresponda. Evidentemente va a haber 5 urnas para que en cada una pueda depositar su boleta. Posteriormente pasa a la mesa de nuevo, le reintegran su credencial, marcan el dedo con la tinta indeleble y se podrán retirar habiendo ejercido su voto. Esto pues va a ser más rápido para los ciudadanos que van a ir a votar. Les entregan las 5 boletas en un mismo momento, las marcan, en diferentes urnas van, entregan sus sufragios, pero con respecto el tema de casilla única, con respecto a las impugnaciones, si hay, no sé, como es la primera vez que se implementa, si hay una impugnación tiene que haber un recuento, como todo estuvo en un mismo momento, ¿cómo se va a hacer o cómo van a diferenciar o a separar esas situaciones? Claro, bueno, desde la casilla va a haber representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas
independientes en donde ello sea aprobado. Y desde ahí ya los representantes, las y los representantes podrán presentar escritos de incidentes. Si se presentan un incidente a su juicio que tenga que documentarse, podrán hacer su escrito a lo largo de la jornada electoral y presentarlo. O al final, cuando ya se hizo el escrutinio y cómputo, podrá hacer un escrito de protesta, para que en su oportunidad, con base en estas documentaciones, los partidos políticos que crean que se les vulneró algún derecho durante el desarrollo de la votación o durante el escrutinio y cómputo, que estimen que algo no se llevó apegado a la norma, entonces pueden hacer la impugnación. Pero en ese momento los trabajos ya no son coordinados INE-OPLE, sino en ese momento cada quien responde a su propia esfera de competencia. Esto es, si lo que considera un partido político o una candidatura independiente que se violó corresponde al ámbito federal, entonces la impugnación se va a hacer ante el INE. Y si considera que se violó algo en el ámbito local, tendrá que hacerse ante el ámbito del OPLE. Sí hay una argumentación, o por lo menos se suele decir, que pues si hubo algo que violentó la norma, pues tendría que estar seguramente violentando las cinco elecciones. Sí. Sin embargo, conforme a las reglas que están establecidas en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, tanto para lo local como para lo federal, tiene que haber una impugnación por elección. Si se impugna una elección, pero no se hace respecto de la otra, los efectos solamente van a ser en el tribunal para estudiar la elección que se impugnó. Y entonces, en consecuencia de eso, se resolverá lo que en derecho corresponda. Pero ¿no es un poco incongruente, por ejemplo, si es en la misma casilla, decir que impugnan la de senador por inconsistencias, por, no sé, por diferentes situaciones, pero solo para la de senador, si fue en la misma casilla? Supongo que ahí es donde se aplica eso, pues van todas, ¿no? Van las 5. Si hubo inconsistencias en una casilla donde fueron 5 votaciones, pues... Una causal que pudiera en un momento de invocarse y afectar todas las elecciones en un solo momento podría ser, por ejemplo, cuando no llegaron todos los propietarios y suplentes y se incorporó alguien de la fila. Eso está permitido en la ley. Sin embargo, esa persona de la fila tiene que ser de la sección electoral, o sea, residente de ese ámbito geográfico donde está la casilla. Si no es de la sección, entonces en automático, y hay muchos criterios del tribunal, automáticamente estaría afectada de nulidad. Sin embargo, tiene que impugnarse elección por elección, porque así lo establece la regla. Lo que suelen hacer los partidos es, ahora con las posibilidades informáticas, pues copias y pegas, solamente cambias, que ahora ya no es la presidenta, ahora es la de diputados, y bueno, adelante. Y sobre todo aquí adquiere esto mucha relevancia por los órganos competentes para conocer y resolver. Si es una impugnación federal, pues conocerá la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero si es una impugnación local, conocerá el Tribunal Electoral del Estado y tienen que hacerse expedientes independientes. Y sobre todo allí es donde más adquiere relevancia el que tenga que impugnarse por separado. Va a haber entonces mucho trabajo en los tribunales. Ahí es donde se va a centrar, que pudiera haber tal vez algunos... de que los partidos no estuvieran seguros, como es la primera vez que se realiza, que haya tal vez algunos errores, no sé, pudiera darse la situación. Pudiera ocurrir, ¿no? Siempre vemos que hay impugnaciones y bueno, pues se van resolviendo ahorita. Por ejemplo, ya sabemos que ya se resolvió la totalidad de las impugnaciones en el ámbito del Estado, la elección que acaba de pasar, por lo menos en el ámbito local, hay impugnaciones pendientes en la sala regional. Lo que haremos es... pues un gran trabajo, tenemos que coordinarnos muy bien con el OPLE. Sí, será un tema complicado, sobre todo para los órganos y los tribunales. Sí, y apelamos mucho al apoyo de la ciudadanía. Vamos a necesitar un gran compromiso ciudadano porque las elecciones se hacen con las y con los ciudadanos. O sea, podemos tratar el tema que se guste, el registro de candidatos, si se cumplen unos requisitos, fiscalización, si se respetaron los topes de campaña, tiempos de radio y televisión, si están acordes o no. Hay muchos temas interesantes. Pero sin casilla no hay elección. Claro. Dependemos de que haya una mesa directiva de casilla, que las y los ciudadanos, los vecinos de la localidad, de la comunidad, de la colonia, estén dispuestos a recibir la votación y contarlas. Y para eso, pues, contamos con un equipo importante de trabajo que son los capacitadores asistencia electorales y los supervisores. Es un puente de comunicación entre las autoridades electorales y la ciudadanía. Necesitamos conformar un buen equipo, un gran equipo, que tengan muy claro los procedimientos, cómo se lleva a cabo el escrutinio y cómputo para que puedan darle una buena capacitación a la ciudadanía y recibir esta votación. Son 5 elecciones,
para que no se alarguen las horas de trabajo, Sí. lo que se determina es que se hagan de manera simultánea. Porque aprovechando que se tiene un secretario más o secretaria y un escrutador, escrutadora más, al momento en que se haga un escrutinio federal, al mismo tiempo se hace un escrutinio local y corre paralelo. De tal manera que no tengamos que terminar uno y luego el segundo, Sí. hasta el quinto, bueno, pues nos podría ganar un poco las horas. Si se hace de manera simultánea, será casi como si hubiera sido una elección federal con 3 elecciones o una local con 3 elecciones. Pero sí habrá que ser muy enfáticos. Incluso nosotros como funcionarios tenemos que revisar cómo según estos escrutinios y cómputos, volver a reaprender, si me apuras un poco, la forma correcta de clasificar votos, de llenar las actas, de revisar las urnas antes de hacer el escrutinio y cómputo. Suele ocurrir que se abre una urna, se cuentan los votos, se toman los resultados y se levanta el acta. Cuando haces el siguiente escrutinio y cómputo te aparece una boleta de la primera elección. Y eso ya te afectó tu acta porque ya la llenaste, ¿no? Entonces, bueno, hay que volver a replantear cómo lo hacemos. Hay que revisar primero todas las urnas. Las 5 urnas. Las 5 urnas, poner los votos en donde corresponde, porque la ciudadanía normalmente al salir de la mampara, pues deposita su boleta en la urna que corresponde, pero a veces da tergiversa. Se puede equivocar, claro. Se puede equivocar, la dinámica pues es intensa durante la jornada electoral y si pasas un voto de una urna a otra, pues afectas a 2 urnas, ¿no? Entonces va a estar permitido primero checar todas las urnas, mover papeletas que no corresponden a la urna que sí corresponde, de senador a la de gobernador o como. Así es, así está planteado en la estrategia. Y originalmente lo que se hace es abres la urna, la vacías, muestras que está vacía, cuentas todos los votos que sacaste, todavía no los clasificas, solo los cuentas, ¿no? Y después de contarlos ya los distribuyes, pero no se levanta el acta, sino que se hace el siguiente escrutinio y cómputo. Y se hace la misma operación y así se hace en este caso se haría con los 5. Pero si se hace de esa manera, lo que puede ocurrir es que se va a retardar el momento en que al final se llenen las 5 actas, ¿no? Claro. Y como tenemos que instrumentar, sobre todo conteo rápido, para elección presidencial y para la de gobernador, en el caso de Veracruz, lo que se va a hacer es revisar primero las 5 urnas. Y ya que estén las boletas en su lugar, entonces ya se hace el primer escrutinio y cómputo y se levanta el acta. Bueno, el simultáneo, gobernador y presidente de la República, se hace simultáneo y más o menos con cierta rapidez, con cierta agilidad, tenemos ya las actas para que se puedan hacer en las casillas de la muestra, se puedan hacer los conteos rápidos. De ahí la importancia de hacerlo con este mecanismo. Pues sí suena un poco complicado, diferente y un poco complicado, y sobre todo porque los partidos se la saben de todas, ¿no? Como ya sabemos, y seguramente por ahí va a haber que se cambiaron, que se pusieron de más, o va a haber ahí los reclamos de los diferentes partidos políticos, pero bueno, esperemos que todo esté bien vigilado y que no suceda a más. Vamos a leer un poco de los comentarios que nos envían a través de redes sociales. Arturo Suárez: se critica que es muy cara la democracia, ¿es posible disminuir el costo? Y bueno, aquí ya también había señalamientos sobre el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, por supuesto que hay una inversión muy importante de recursos que, como se ha dicho en muchos foros, pues pueden servir para otras necesidades en el país, ¿no? El problema es que va en función de nuestra desconfianza. Entre más desconfianza haya, más medidas de seguridad se adoptan, más candados, y eso va teniendo costos. El ejemplo muy inmediato es la lista nominal. Se elabora en papel especial, similar al del papel moneda, tiene un costo importante, con algunas tramas de seguridad para evitar que se pueda en un momento dado falsificar. Y así como eso, hay muchos otros documentos, muchas otras medidas que van haciendo que se vayan incrementando los costos. Simplemente la contratación de los capacitadores y supervisores electorales, el capítulo 1000, implica una derrama importante de recursos. Las boletas también se hacen en papel especial, con medidas de seguridad, con tramas de seguridad que también tienen un costo importante. Entonces, en la medida en que podamos tener más confianza en nuestras elecciones, en esa medida se podrán reducir algunos costos. Creo que tiene que hacerse de esa manera. ¿Estamos muy lejos de eso? Pues esperaríamos que no. Se trata de eso, de que la ciudadanía acompañe los procesos, los vigile, vea cómo se hacen y se dé cuenta que son los propios ciudadanos
quienes hacen realmente la elección. O sea, la parte técnico-operativa sí la hacemos las autoridades electorales con la vigilancia de los partidos, la ciudadanía incluso a través de las figuras de las y los consejeros electorales. Pero en la casilla, quien recibe los votos es una ciudadana, un ciudadano. Sí. Resultó sorteado, no trabaja para el INE, no trabaja para el OPLE, no recibe un sueldo, no nada. Ni siquiera le pagamos por estar en la casilla. Le damos una dieta que intenta compensar los alimentos, ¿no? Puede desayunar, comer, cenar, tener algún alimento, pero nada más. Pero no trabaja para nosotros. Es un ciudadano, además con un proceso de selección aleatorio muy cuidadoso que hace que no podamos como autoridades o los partidos o nadie más influir como para querer armar una casilla con ciertos funcionarios y querer hacer algunas cosas, ¿no? que por lo menos en la historia se refería, ¿no? Así es que quienes hacen las elecciones son los ciudadanos. La ciudadanía recibe los votos, ve al vecino, lo identifica con la credencial, le entrega la boleta, la cuenta, ahí está todo, ¿no? Ya que se arma el paquete, se sella perfectamente bien y llega al Consejo Distrital, en este caso federal local, y ahí se cuentan los votos. Entonces, hay muchas medidas y muchos tramos de seguridad como para que pudiéramos ya estar teniendo mejores elementos de confianza. Pero bueno, sí a través de un documento que emite el INE, que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, a partir de diagnósticos previos que se tienen realizados, sobre todo a través del informe País, nos damos cuenta que hay lo que se ha llamado déficit democrático, más que déficit democrático, diríamos una debilidad de la democracia, que sí hay una desconfianza en la ciudadanía, desconfianza incluso entre nosotros mismos. Uno de los datos relevantes, preocupantes, me parece, del informe País, es que 7 de cada 10 ciudadanos desconfiamos incluso de nuestros vecinos. Eso tiene un efecto en los costos de las elecciones. En la medida en que, como en otros países, podamos confiar más en cómo hacemos la elección y en los resultados, más allá de que algún partido político intente jurídicamente algo, es válido, es parte de la estrategia jurídica, si me apuras un poco, pero más allá de eso, bueno, saber que está haciendo un intento así jurídico, ¿no? Pero no porque realmente las cosas se hayan hecho mal, salvo cuando haya sido, qué bueno que está el mecanismo, qué bueno que un tribunal revise que algo no se hizo bien y lo reponga o lo que tenga que ocurrir, ¿no? De eso depende en gran medida. Se habla mucho del voto electrónico, por ejemplo. Sí. El voto electrónico podría resolver, en un primer momento no, porque la inversión es muy cara, pero si se conservan los instrumentos, en el futuro podrían ser más baratas en lo que tengan su vida útil. Como se hace en otros países. Como se hace en otros países. La verdad es que eso es solamente un formato. El problema no está en el modelo. Si me apuras un poco, la boleta podría ser en una hoja de papel bond, ¿no? Tener los nombres y marcarla. No es tanto el formato en el que hacemos la elección, sino la desconfianza que hay de por medio. En la medida en que ganemos desconfianza, que la ciudadanía se involucre más, que podemos tener no solo autoridades electas de manera libre e informada, que es lo correcto y que yo puedo sostener que ya logramos hace ya varios procesos electorales, sino además, ya que están electas, procesos de exigencias y rendiciones de cuentas, cómo están gastando, en qué están gastando, cómo lo están haciendo, qué sé yo. Y eso necesariamente repercutiría en una mejor cultura política democrática de todas y de todos y, por supuesto, en el costo de las elecciones. Por lo demás, parece un poco difícil que entre más candados se vayan instrumentando, pues se puedan ir abaratando las elecciones. Más bien el efecto, desafortunadamente, es al contrario, ¿no? Muy bien, tenemos muchos cuestionamientos. Dice Ricardo Samano, ¿en qué casos prevé la ley que una elección estatal pueda ser organizada por el INE? Y bueno, aquí también se comentaba también hace unas semanas sobre el tema de la duplicidad de funciones que están ejerciendo el INE con el OPLE en los procesos, en este proceso que viene 2018. Y pues bueno, los costos, tanto en lo que se ejerce, lo que se invierte para el INE, lo que se invierte en el OPLE, y que bueno, incluso un consejero electoral señalaba que el INE pudiera realizar todas las elecciones, que desaparecieran los OPLES. ¿Esto pudiera ser posible? La ley prevé las hipótesis en que el INE pudiera asumir una elección y es a petición solamente de consejeros del propio INE o de consejeros de los OPLES y a través de una mayoría que es calificada en la votación ya al momento de tomar la determinación. En situaciones muy concretas que tienen que ver con que se ponga en riesgo, en grave riesgo,
las propias elecciones o que se altere el orden público de manera grave. Entonces, tendría que ser situaciones muy, muy complejas como para que el INE asumiera una elección. Lo que sí ha pasado con más recurrencia es que asuma alguna parte de la elección, por ejemplo, un PREP, ¿no? En la pasada elección, a petición del propio OPLE, el INE asumió el PREP y lo instrumentamos, aunque junto con el propio OPLE, ¿no? Eso puede llegar a pasar. Ahora, el tema es bastante interesante, tiene muchos ángulos para ser revisado. El legislador lo que quiso fue que pervivieran ambas instancias, tanto lo federal como local, y tiene que ver con nuestra conformación como nación o como país. Somos una confederación, somos una federación de estados, incluso cuando el día de mañana se grite el Viva México, pues lo vamos a hacer así, coloquialmente, pero nuestro país no se llama México, ¿no? Nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Sí, somos una unión de estados, y cada estado, si bien no son soberanos, son autónomos. Y en función de esa autonomía es que tienen sus propias autoridades, no solo en la materia electoral, en todas las materias, en todos los ámbitos. Hay tribunales civiles, hay tribunales penales, así como en el ámbito local y en el ámbito federal, y pues en este caso hay autoridades electorales locales y federales. ¿Qué podría pasar? En función de reducir la desconfianza, podríamos ser a lo mejor órganos no tan robustos, a lo mejor con menos funcionarios, no solo en lo local, también a lo mejor en lo federal, ¿no? Con materiales y documentos menos costosos, con mayor disposición de la ciudadanía a colaborar con las instituciones. Son muchos CAEs, son muchos supervisores, cuesta mucho dinero, porque pues tenemos que ir a tocar muchísimas puertas, a sensibilizar a la ciudadanía a que participe, y todo eso va haciendo que los costos, volviendo un poco al tema anterior, que los costos se hagan muy, muy altos, ¿no? Lo que reciben los partidos políticos creo que también tiene que revisarse, la fórmula en que se está otorgando estos recursos. ¿Sí es necesario ya cambiar esa fórmula? Lo han propuesto los propios consejeros, por lo menos revisarlo, porque hay varias propuestas como para que se reduzca, ¿no? La propuesta del diputado de Jalisco es interesante, ya refrendada por el tribunal, pero no es la única vía, hay varias formas para hacerlo, ¿no? Ahorita se calcula multiplicando algún porcentaje, el múltiplo puede bajarse y en automático bajan los montos, ¿no? Creo que si el reclamo ciudadano es que cuesta mucho, tenemos que atender esas voces necesariamente, pero tiene que ir acompañado no a costa de exponer la certeza de la propia elección. Los resultados son ciertos y creíbles por todos estos candados y medidas de seguridad que instrumentamos. ¿Qué pasa si quitáramos definitivamente la lista nominal? ¿Qué pasaría si quitáramos definitivamente la credencial para votar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan confiable sería el resultado? Creo que el meollo está allí, en el asunto de la confianza. Necesitamos una mejor cultura política democrática. Por supuesto que la ciudadanía está politizada y cada vez lo vemos más, y qué bueno que así sea, pero necesitamos reorientar esos reclamos hacia la participación. O sea, hay un reclamo, es válido, bienvenido, por supuesto, nos hace mejores, pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que eso se logre. Si no, en realidad va a ser un poco difícil. Ok, comenta también Lorena Hernández. ¿Sirve de algo la fiscalización a los partidos políticos si al final de cuentas cada partido gasta lo que quiere y las sanciones son como palmadas en la espalda para ellos? Lo cierto es que hoy en día hay mucha más efectividad en el control de los gastos de los partidos políticos, candidatas, candidatos y demás, incluso las candidaturas independientes. Y se fincan, la verdad es que son multas muy fuertes, que por supuesto que tienden a inhibir estas conductas, y las consecuencias pues están a la orden del día. Sabemos ya de un municipio que está anulado aquí en el estado de Veracruz, Camarón de Tejeda, fue anulado por el tribunal local a partir de que se identificó por el INE un rebase excesivo en tope de gastos de campaña y una diferencia entre primero y segundo lugar de los contendientes pues menor al 5%. Está impugnado, está en la sala regional, no sé si ya se haya resuelto, me parece que no tengo noticias, esperaremos a ver qué pasa, pero ya hay un resultado. Ahorita, bueno, la elección de Coahuila, hasta donde yo recuerdo, por lo menos las últimas noticias que he visto, la Sala Superior no se ha pronunciado respecto de si hubo o no rebase de tope de gastos de campaña y si el efecto va a ser o no la nulidad de la elección, ¿no?
Entonces, ahí están los resultados, ahí están las consecuencias y los actores políticos deben darse cuenta de que siempre se están exponiendo a ser detectados en un proceso de fiscalización y que todo el esfuerzo que hicieron y todo lo que gastaron y todo, pues, y los votos de las ciudadanas y los ciudadanos que acudieron a la casilla, tanto a recibirlo como a hacerlo, pues se quedó sin ningún efecto, ¿no? Pero ya hablábamos ya del presupuesto, alto presupuesto también que tienen los partidos. ¿Las sanciones también deberían de ser más altas? Digo, para lo que reciben de prerrogativas, pues también las sanciones pudieran ser quizá más altas, que es lo que nos comenta Lorena Hernández, quejándose pues de que las sanciones pues son mínimas. No, las sanciones sí son realmente fuertes. Estamos hablando de millones de pesos. Ha habido momentos incluso en que la sanción es tan fuerte que pudo haber dejado al partido político que recibió la sanción sin posibilidades reales de competencia, porque el impacto económico era muy fuerte. Tan es así que en su momento el INE permite que para que pueda ir a la competencia en la elección que venía, se hacen descuentos en administraciones para que la sanción no se pagara en una sola exhibición. Eso y quitarle el registro casi equivalía a lo mismo, ¿no? Porque fue importante, ¿no? Entonces, sí, cada vez hay más controles, cada vez hay más supervisión, cada vez hay más vigilancia. Y creo que un factor clave, insisto, es el tema de qué papel juega la ciudadanía. Si los partidos políticos, en un momento dado, algún actor político, está gastando de más, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en algunas dádivas, en algunas prácticas incorrectas como compra y coacción del voto, pues quien recibe una despensa, que recibe un monto económico, pues debe saber que es una práctica incorrecta. Claro. Y que ese dinero, pues a lo mejor no necesariamente está saliendo, de hecho, no está saliendo de la administración legal, ¿no? Entonces somos un poco o mucho parte del problema. Se lucra así con la necesidad, con la pobreza de algunos ciudadanos, sí, pero si queremos romper ese círculo vicioso, si queremos salir de allí, tenemos que poner un alto y decir no. O sea, el beneficio inmediato que yo pueda recibir ahorita por mi voto, no sé, 100, 200, 500, 1000, lo que sea, pues evidentemente lo voy a pagar mañana de alguna forma, no directamente, pero sí de manera indirecta, ¿no? Además, ¿qué confianza puedo tener yo en alguien que va a administrar los recursos del ayuntamiento o de la nación o de donde sea, si es alguien que tiene prácticas ilegales para llegar al poder, ¿no? Entonces, es parte de involucrarnos todos. Que la principal función, la principal tarea como vigilante y como garante es el INE, sí, por supuesto, ¿no? Estamos instrumentando todas las medidas necesarias para ello, pero siempre necesitamos el apoyo de la ciudadanía y los propios actores políticos, pues que también tengan un compromiso donde participen en la elección de una manera pues apegada a la norma, ¿no? Muy bien, nos pregunta José Luis López Cid, ¿el INE tendría alguna intervención en el tema de las despensas y apoyos de Rocío Nale y el PAN? Bueno, ese es un tema que está en litigio y no podría yo pronunciarme al respecto. De hecho, estamos estudiando, no del caso concreto que me estás comentando, sino una queja por las despensas por la ayuda que se dieron recientemente a través de una asociación civil, efectivamente. Recibió un servidor, concretamente el escrito de la queja, ya lo recibimos. ¿Por un partido político? Por un ciudadano. Se ostentó como representante de un partido, aunque no tiene tal representación. Se está recibiendo como una queja ciudadana. Hay que investigarlo. No podría yo pronunciarme al respecto porque estamos en las indagatorias. Pero sí están investigando el tema. Sí hay una queja en el INE y se está investigando. Pero no tengo queja del tema que plantea quien amablemente nos apoyos consulta. De Rocío Nale y el PAN. Ese tema en concreto no lo tengo. Okay. Martínez Oscar, una pregunta al vocal ejecutivo del INE. ¿Qué opinión merece el presupuesto solicitado por el OPLE para llevar a cabo el proceso electoral? Si el INE coadyuvará en la realización del proceso electoral y si no le parece un gasto excesivo. 1.300 millones de pesos que solicitó el OPLE. Es lo que entiendo yo que cuantifica el órgano local a partir de las funciones que tiene encomendadas. Hay una parte importante. El OPLE va a llevar esta vez su propio PREP, no lo va a asumir el INE, ya es una determinación tomada por el Consejo General del INE.
van a poder contratar capacitadores y supervisores electorales solamente en los últimos días de la elección, no para capacitar a los ciudadanos en la casilla, pero sí para trasladar los paquetes, y eso tiene un costo importante. Entonces, bueno, tiene que instalar los 20 consejos, los 30 consejos distritales, con pagos de arrendamientos, luz, rentas, tiene que tener vehículos, debe tener capítulo 1000. O sea, insisto, el tema me parece que no está necesariamente en quién hace la elección, sino todos los candados que hay de por medio para hacer elecciones, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, a partir de nuestra propia desconfianza. En tanto no superemos esos niveles de desconfianza, vamos a necesitar, desafortunadamente, montos como los que estamos platicando. ¿Qué van a hacer para evitar ese abstencionismo que ya se ha visto? Pregunta Francisco Jacome. Lo que hay que hacer es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de elegir a las autoridades, pero no solo eso, sino de pedirle cuentas. En espacios como este, promover el voto, que sea libre, que sea razonado, que la ciudadanía se informe, ¿no? ¿Quiénes son los candidatas? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué oferta tiene? ¿Qué le dan? ¿Qué partido político le satisface su programa? ¿Qué candidatura independiente le parece que pudiera ser atractiva? Esa es la forma en que tendríamos que estarlo atendiendo. Me parece que si los postulados de la democracia como una base para que tengamos autoridades electas de manera libre y estas autoridades puedan producir mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de estudio, de trabajo, qué sé yo, me parece que quedarnos solamente en elegirlas y luego no exigirles cuentas no cierra este ciclo. La ciudadanía se desencanta porque ya no se hace un seguimiento y pues se replega, y me parece que replegarse no es la mejor noticia. A alguien le conviene que la ciudadanía no se involucre tanto. Entendámoslo así. La ciudadanía tiene que involucrarse, tiene que informarse mejor. Este espacio es un espacio muy apropiado para ello. Lo que yo estoy diciendo, cuestionarlo incluso, formarse un criterio propio. ¿Qué nos dice un comunicador? ¿Qué nos dice una nota de prensa? ¿Qué nos dice un líder de opinión? ¿Qué nos dice un actor político? ¿Qué nos dice una autoridad? Y yo valorarlo, juzgarlo y saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Pues a lo mejor usando fuentes de información, ¿no? Que dice uno, que dice otro. Y cuando yo vaya a la casilla, pues emitir mi voto porque tengo muy claro quién me parece que puede llenar mis expectativas, y después de quien haya sido electa o electo, aunque no haya yo votado por él o por ella, ya es mi autoridad y tengo que exigir cuentas, porque no deja de ser un mandatario, ¿no? Y el mandato va originalmente desde el pueblo hacia nuestros representantes. Eso es un proceso en el que hay que construir muchísimo, hay que generar, por eso se llama estrategia, la que instrumentó el INE, Estrategia Nacional de Cultura Cívica, porque es todo un proceso cultural. Muy bien, y ya por último nos pregunta Fabián Yair, bueno, le pregunto a usted, ¿qué nos espera en este proceso electoral 2018? Bueno, lo que nos espera es una gran competencia. Vamos a ver la gran elección, efectivamente. Lo que nos parece que va a ocurrir por los comportamientos de los últimos tiempos es que va a haber una competencia muy intensa entre los actores políticos, partidos, candidaturas independientes, muchas opciones interesantes. Hay que informarse, por eso decía, para votar. Y me parece que va a haber un gran mosaico y una gran pluralidad de partidos políticos. No parece que vaya a haber, como en otros tiempos históricamente hablando, carros completos, ganadores únicos. No, creo que va a haber una gran dinámica. Hoy en día la ciudadanía está votando con más intensidad, de manera diferenciada. Por un partido vota un cargo, por otro partido otro cargo. Eso hace que los poderes se equilibren. Si el Poder Ejecutivo tiene un contrapeso en el Poder Legislativo, eso hace que tenga que llegarse a grandes acuerdos entre los partidos políticos para tomar las grandes decisiones del país. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Es parte de nuestra cultura. Una gran labor. Es una gran labor, así es. Pues le agradecemos mucho al vocal ejecutivo del INE, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en esta entrevista, y bueno, no va a ser la última porque pues nos espera una gran elección para el 2018 y vamos a estar informando al respecto. Muchas gracias. Será un placer, muchas gracias. Pues gracias al vocal ejecutivo Josué Cervantes por estar con nosotros esta mañana, y gracias a usted por seguirnos por Teleclic y al Calor Político. Buenos días.